Tan es así que aunque se amnistíen estos delitos de manera nacional en el derecho interno, van a quedar vivos todos estos delitos en el carácter internacional, y hay una Corte de Penal Internacional de la cual Honduras está adherida, que seguramente va a ejercer sus acciones penales de carácter internacional si es que se dan las acusaciones por parte del Ministerio Público Internacional, porque existe una fiscalía que actúa en la Corte Penal Internacional. De hecho, abogado, los acontecimientos de los últimos días varía un poco la visión que se pueda tener. Quiero decir, hace unos días, una comisión de derechos humanos visitaba Honduras con representantes de varios países, y el informe que hacía dejaba claro que los derechos humanos no se estaban respetando en el país. Los acontecimientos del Departamento del Paraíso también ponen en entredicho el actual gobierno. En el caso de una amnistía habría que sopesar los delitos, puesto que ahora sí que hay una acusación firme contra el gobierno actual. Valórenos esta situación realmente al día de hoy, con lo que se vive en el Paraíso. Es que se vuelve grave porque los delitos que se están cometiendo, violaciones claras a los derechos humanos, al negarle alimentación a una población que esté ejerciendo su legítimo derecho de protesta, su legítimo derecho de insurrección, que está recogido en el artículo 3 de la Constitución de la República, pone en precaria la situación penal internacional de los actores del golpe, por una sencilla razón, porque esta Comisión de Derechos Humanos que ha estado in situ, esto lo llevan y lo trasladan a la Corte Penal Internacional y además a todas las organizaciones de derechos humanos, y aun y cuando se pueda amnistiar algunos delitos para el fuero nacional, en el orden internacional este gobierno queda como ejecutor de algunos delitos que va a tener que enfrentarlos internacionalmente. Y hay toda una corriente actual que estos delitos se persiguen, y cuando estas personas salgan del país van a correr grave peligro que sean capturadas a nivel internacional. Sí, el abogado Joaquín Mejía el otro día nos compartía esa misma visión. A nivel internacional, la amnistía nunca será reconocida. Otra pregunta que creo que también está en la mente de los oyentes. Estamos hablando de los políticos implicados, pero ¿esta amnistía también sería para los mandos del ejército? Bueno, yo asumo, si es que los mandos militares obedecían las órdenes de los civiles, o si los militares actuaron de propia mano, van a tener que incluirlos, porque en este momento entiendo yo que hay una especie de repliegue de los altos mandos militares, y hay una especie de discusión entre los mandos intermedios, que por qué los altos mandos militares cometieron el exceso de extrañar al presidente de la República. Y entonces hoy lo que se podría justificar, se justificó en un momento, fue el estado de necesidad. Nosotros hacíamos un análisis jurídico, la comparecencia anterior, por qué no se podía justificar el estado de necesidad en ese momento, cuando estaban 150 o no sé cuántos militares rodeando a un civil que en pijama estaba desarmado frente a una comunidad, a un ejército que lo tenía apuntándole con armas de guerra. Es decir, no se podía establecer el estado de necesidad, y tampoco van a poder establecer la obediencia debida como se estableció en los años 80, porque nadie, y le recuerdo a los señores del ejército, que me parece que es una institución noble que en este momento, digamos, está siendo mal dirigida, pero que en el 80% el Ejército Nacional está conformado por gente de los sectores populares de este país, pero los altos mandos no podían alegar la obediencia debida, porque no están obligados, según el derecho penal, a seguir órdenes ilegales. Y era una ilegalidad sacar al presidente de la República. Esto era una ilegalidad evidente, por lo tanto, no van a poder alegar ni el estado de necesidad ni la obediencia debida. Entonces, yo digo que si se da una amnistía en el marco del Congreso Nacional, en realidad se hará por cuestiones políticas
y más no jurídicas, porque jurídicamente es insustentable lo que ha hecho este gobierno. Vamos a hacer un poco de historia, abogado. Aunque usted sea abogado, conviene a veces recordar la historia. La última amnistía que se dio en el país fue con el presidente Rafael Callejas en 1990, y a raíz de esa amnistía muchos exiliados políticos que habían sido reprimidos en la época militar retornaron al país. Lógicamente la situación es totalmente distinta. En este caso eran exiliados que por propia iniciativa, pues por riesgo de perder la vida, por cuestiones políticas, habían salido del país. Hemos hablado ya de la situación de Manuel Zelaya, pues cómo ha salido del país, pero no sé, una pequeña comparación o valoración de esa amnistía y de la que hoy se discutirá. Claro, aquello se dio en el marco del gobierno del señor Rafael Leonardo Callejas, creo que era el presidente en ese momento, y se dio una amnistía general, hubo un acuerdo de toda la sociedad para que todas las personas que por motivos políticos habían extrañado del país, algunos inclusive tenían, digamos, acusaciones ya presentadas en los juzgados penales del país, y lo que se decidió en el Congreso, que a los que estaban fuera y que potencialmente podían ser acusados, o los que estaban fuera y ya estaban acusados a nivel nacional, se la amnistiaba de los delitos, y de esa manera se permitió el retorno. Hoy la situación aquí es totalmente diferente, porque resulta que lo que se pretende amnistiar es de los posibles delitos que ha cometido el presidente de la República. Es decir, hoy estamos en un gobierno democrático, allá aquellos habían salido bajo un gobierno, muchos inclusive habían salido antes del retorno a la democracia, habían salido en la época de los militares. La situación es bastante diferente. Aquí se está discutiendo la amnistía de los posibles delitos que cometió el señor presidente de la República en el ejercicio de sus funciones y que fue extrañado de manera ilegal. A mí me resulta bastante, yo no sé, darle algún calificativo, una especie de Macondo de Gabriel García Márquez, discutir una amnistía de parte de los que cometieron los delitos, más bien. Es decir, porque el Congreso Nacional no podía legitimar un golpe de Estado nombrando a un presidente de la República. Es decir, me parece que las personas que van a discutir la amnistía son tan corresponsables, y aquí van a tener que amnistiarse, me parece, si hay un acuerdo político, ambos. A mí, desde la posición jurídica, de verdad que me cuesta hacer un análisis jurídico de la amnistía, porque me parece totalmente improcedente. No sé si me equivocaré, las circunstancias también son un tanto extrañas. Normalmente cuando se da una amnistía es que las personas que en ese momento, primero los que estaban en riesgo, llevan años fuera o han tenido dificultades para entrar en el país, y segundo, las personas que propiciaron la salida del país probablemente ya no están en el poder. Es decir, que las circunstancias también son un tanto complicadas y difíciles. Tan complicadas que resulta increíble que la persona a que van a amnistiar, que es el presidente Zelaya, esté exigiendo el retorno al país y someterse a la justicia de este país. O sea, él no está pidiendo ninguna amnistía. El presidente de la República, el señor Zelaya, está pidiendo que se permita el retorno de él y someterse a la justicia. Es decir, él no quiere ser amnistiado. Entonces, me resulta difícil que él, que es el principal actor de y que es la principal persona que va a ser amnistiada, él en su condición de ciudadano y de presidente está pidiendo entrar a este país, que es su país, y además ejercer la presidencia de la República y someterse a los tribunales de justicia. Él lo está pidiendo, y resulta que no lo dejamos entrar el gobierno que está constituido en este momento. Si no estoy mal informada, hace también un par de días la vicecanciller anunciaba que pedía a varios países, Canadá, Alemania, Bélgica, creo que eran Panamá y Colombia, que nombraran una delegación para velar por la seguridad y porque todo se llevara con transparencia en la entrada de Manuel Zelaya. Como usted antes decía, ¿no? Los acontecimientos, las informaciones vienen tan rápidamente que lo que el viernes se dijo, pues ahora no es que quede en entredicho, pero con este nuevo paso del Congreso da la impresión de que ya no va a haber juicio. Y además se mantiene un doble discurso, porque por un lado no aceptamos la propuesta del presidente Arias, aduciendo que en el país hay una clara separación de poderes. Sin embargo, cuando desde el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería y específicamente de la vicecanciller, se dice esto, entonces se está obviando que es el Poder Judicial de este país, a través de la Corte Suprema, que va a enjuiciar al ciudadano presidente. Inclusive yo he escuchado al presidente Micheletti establecer que el presidente Zelaya puede ser enjuiciado en otro país y en tribunales internacionales.
en una clara desafío de la independencia del Poder Judicial, quien tiene la labor jurisdiccional de este país. A mí me parece graves estas acusaciones y realmente reflejan que efectivamente por parte de la presidencia en funciones en este momento no hay una clara separación de poderes.